Bueno, nada menos que microsiervos, Álvaro Ibáñez, Albi y Huicho, Javier Pedreira, los autores de uno de los grandes blogs de la blogósfera en español, que nos sumamos a este homenaje por los 20 años de Blog Pocket. Muy buenos días y bienvenidos a esta celebración. ¿Qué tal? Muchas Buenos gracias. días. Bueno, Álvaro es uno de los pioneros en el mundo de las .com. Arrancaste en los comienzos de Terra y de Ya.com y ahora tienes tu propia compañía que es Internality. Huicho es ingeniero informático y es el responsable de informática en los museos científicos de la Coruña. Y entre los dos están manteniendo hoy, desde 2003, un blog, Microsiervos, que se define como un blog de divulgación sobre tecnología, ciencia, internet y muchas cosas más. Arranquemos por los orígenes, si les parece, porque vuestro blog arranca como una fusión de otros dos blogs existentes, fusión en la que después se suma Huicho. Vamos a los orígenes entonces de Sí, Microsiervos. digamos que en la época remota esa de la que has hablado de los puntos, pues hacia el año 2000, 2001, 2002, empezamos a probar todo ese blogger y demás blogs. Y bueno, pues vamos a seguir varias personas que tenemos nuestros blogs personales. Y en aquel momento pues estaba Nacho que tenía microserver.org, yo tenía otro que se llamaba hiperespacio.com, y de repente un día pues apareció Wilson por allí, por la oficina, nos bajamos a comer y se nos ocurrió, oye, ¿por qué no juntamos todo esto y que se apunte Wilson? Y empezamos a escribir juntos en lo que entonces había como blogs grupales, que tenían un nombre, pero simplemente era un grupo de amigos que se juntaban y escribían en el mismo sitio, en vez de tener cada uno su blog individual. Bueno, Entonces, a raíz de esa invitación, nos surgió ya cambiar el nombre y empezar a escribir nuestros juntos. Bueno, tenemos lamentablemente mal audio, Albi, pero nos estabas contando eso, cómo surge Microsiervos de la fusión de un blog que tenía Albi, que se llamaba hiperespacio.com, y de otro que era microsiervos.org, que llevaba Nacho Palou, que fue otro de los integrantes iniciales de este proyecto. En ese año, en 2003, que se produce la fusión, se suma Huicho, que nos puedes contar un poco sobre el nombre del blog, porque viene de una novela, Huicho, ¿no? Efectivamente, Microsiervos viene de la novela Microsiervos de Douglas Coupland. En esa novela habla de unos tipos que trabajaban en Microsoft, que estaban muy puteados, que lo llevaban fatal, y en un momento dado deciden liberarse, montar su propia empresa y todo eso. Y sobre todo Álvaro y Nacho, que en aquel momento trabajaban en el pleno rollo resenciadas.com, se sentían muy microsiervos. Y como el nombre nos gustaba, la novela nos gustaba, decidimos que el blog iba a conservar el nombre. De hecho, el santo patrón de Microsiervos, el blog, es Douglas Coupland, el autor de la novela. Bueno, en esa época, en esos comienzos, como ha comentado Albi, no era habitual que los blogs fueran grupales, eran en general proyectos individuales. Después empezó a proliferar el fenómeno de los blogs grupales y de los blogs temáticos comerciales, pero en esos primeros años se trataba de emprendimientos individuales, con lo cual un blog grupal como el vuestro fue una innovación importante, ¿verdad? En España no recuerdo si había alguno más que fuera parecido. En Estados Unidos sí estaba el ejemplo, por ejemplo, de Rainbow, que era uno de los que tradicionalmente habían escrito entre varios autores. Pero bueno, en España yo creo que debemos ser de los primeros en juntarnos varias personas a escribir sobre lo mismo, si lo consideras, digamos, comunidades que podrían también ser tratadas como blog, en cierto modo, tipo barra punto, que en aquella época pues también Sí, era muy sí, sí. importante y con muchísimas
personas, pero bueno, era más una plataforma comunitaria, estilo foro, que un blog, ¿no? Siempre ha estado esa cuestión de la definición de lo que es un blog nuevo, tal, pero bueno, si consideras que es escribir y ordenarlo cronológicamente, etcétera, pues en aquel momento sí, esa era la situación. Luego pues ya cambió y aparecieron muchos más blogs en los que se trabajaba en equipo. Otra de las transformaciones, además del pasar de un medio personal a un medio grupal, fue el famoso debate sobre la profesionalización de los blogs y la inclusión de publicidad y las batallas entre los blogs que aceptaban y los que no aceptaban publicidad, que hoy realmente nos causan prácticamente una sonrisa cómplice, pero en su momento nos tomamos muy a pecho aquello de la comercialización de los blogs. ¿Qué te acuerdas, Huicho, de aquella época de este debate? Pues efectivamente se montó un buen pollo. Yo creo que, entre otras cosas, porque no se entendió muy bien el mensaje. Nosotros fuimos de los que al principio dijimos que no queríamos publicidad, pero que no queríamos publicidad intrusiva, con pop-ups, vídeos que te daban la brasa, todas estas cosas. No decíamos que publicidad no en absoluto. De hecho, cuando por fin decidimos incorporar publicidad en el blog, fuimos muy criticados por eso. Pero yo creo que es que eso, que no se entendía la idea. Nosotros, desde que tenemos publicidad de microsiervos, una de las peleas que mantenemos continuamente, y ya van unos cuantos años, es controlar qué tipo de anuncios salen, o sea, qué productos se pueden anunciar y qué no. Tenemos una lista negra que estamos continuamente manteniendo, casinos, este tipo de cosas, nunca los aceptamos. Estamos vigilando que no nos cuelen nada de todo esto. Tampoco aceptamos según qué formatos, pues eso, intersticiales y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que, bueno, que a nadie le debe extrañar que un blog, al menos como el nuestro, digamos, vamos a cumplir 18 años en el formato actual este año, que llevamos 18 años escribiendo, antes que nada porque nos divierte, porque nos encanta, pero bueno, luego ofreciendo este contenido gratuitamente a todo el mundo, a nadie le puede extrañar que queramos ganar un poquito de dinero. Pero eso siempre, como decimos en mi tierra, con sentidillo, con un control de lo que sale en nuestro blog, no así a lo loco, porque bueno, estamos todos muy hartos de ver caquitas, los blogs llenos de caquitas, internet llena de caquitas. Albi, además han tenido, digamos, a lo largo de vuestra historia distintas operaciones junto a medios de comunicación que ofrecían el contenido del blog o que ustedes generaban contenido específicamente para medios digitales, ¿no? Sí, eso empezó de la revista que a través de Wicho creo que se mostraron interesados en que les preparáramos a ellos un blog sobre aviones, que es uno de los temas favoritos aquí del amigo Wicho. Y a raíz de eso, pues esa revista estaba dentro del grupo de Mascota, con lo cual también la gente muy interesante se mostró interesada en hacer algo juntos. En aquella época, pues muy interesante, tenía su web, que no era tampoco la más conocida, ni siquiera tenía Twitter y todas esas cosas, su audiencia era muy baja, tranquilamente. Y entonces nos ofrecieron colaborar con ellos y gestionarlos, aceptar lo que ellos nos conocían, que era precisamente eran los que publicitarlos y todas esas cosas. Luego también hemos trabajado pues, con Televisión Española, tuvimos un acuerdo durante varios años para programar contenidos en su web, cuando Televisión Española prohibió toda su parte online. Y algunos han salido con el país, también hemos estado escribiendo artículos sobre tecnología y ciencia. Ha habido algunos cuantos desde entonces. Bueno, lamentablemente en casa de herrero, cuchillo de palo, como se dice. Pero bueno, nos estaba comentando Albi eso, algunas de las importantes colaboraciones que ha tenido a lo largo de su historia Microsiervos con medios de comunicación. Entre ellas de forma muy destacada, Huicho, la de Televisión Española, ¿o hay algo que tú destacarías por encima? No, yo creo que eso, que un blog, que conseguir que un blog montado por 3 amigos, en principio sin una pretensión más que echarnos unas risas y pasárnoslo bien,
pues bueno, que un medio como Televisión Española se pusiera en contacto con nosotros para pedirnos contenidos para su web, me parece súper importante en la historia de microsiervos y del bloguerismo en general, ¿no? Pues demuestra que si haces algo con pasión, con interés, puedes llegar. Suena muy a Mr. Wonderful, ¿no? Pero puedes llegar casi hasta donde te lo propongas. Que Televisión Española te pida que hagas contenidos para ellos, El País, no sé, más empresas. A mí me parece súper importante y una demostración del poder de los blogs, que lo comentábamos antes, ¿no? Han matado ya los blogs tantas veces con los formatos sucesivos que a pesar de ello seguimos ahí porque, bueno, creemos que aportan algo, ¿no? Wicho, además de estas colaboraciones con otros medios de comunicación y con portales de Internet, ha habido lo que podríamos llamar spin-off de microsiervos, ¿verdad? Así como en el mundo del cine, de la televisión, de una serie o de una película se extrae un personaje para desarrollar otra serie o otra película, ha habido spin-offs, ¿no? Subproductos de microsiervos que han echado a andar y tienen vida propia. Bueno, hicimos varios experimentos en ese sentido, montando como bloguitos temáticos y cosas así, pero el que realmente ha funcionado es el What the Fuck, donde ponemos noticias raras, noticias de humor que nos llaman la atención. Últimamente lo tenemos un poco abandonado, pero hubo momentos en la historia de microsiervos que What the Fuck llegó a tener tanto tráfico como el blog principal y algún día probablemente lo superó. Pero bueno, fueron experimentos eso, un poco para ver qué funcionaba, qué no, de cara también a la hora de meter publicidad, intentar meter publicidad más centrada, más enfocada en un tema y ese tipo de cosas. Siempre hay que estar probando. Albi, después llegaron las redes sociales y todo este panorama inicial de blogs personales o grupales, con publicidad o sin publicidad, se ve arrasado por este tsunami 2.0. ¿Cómo valoras el impacto de este fenómeno en las redes sociales sobre ese escenario original de los blogs? Bueno, lo cierto es que para mucha gente que está empezando, pues directamente lo que ha hecho ha sido llevarles a redes sociales donde publican todo lo que quieren y ni siquiera quieren saber cuánto lo que quieren. Por cierto, también ha habido gente que en el blog que ha visto que tenía capacidad de llegar a audiencia, a conocer más a las ideas en las redes sociales y los analistas, ¿no? Pues hay una especie de de los blogs que nos pueden ir diciendo. De hecho, pues si revisamos el famoso blog, ¿no? Aquel que hicieron una plataforma pues hacia 2002, no sé cuánto quedaría en la tele. Sabemos que no tanto ahí existe, pero sí es una pregunta parecida. Y en cambio, hay gente que lo que ha hecho ha sido trasladarse básicamente las victorias que se pueden ver a veces son iniciativas que su línea principal en esta y hemos visto por fenómenos como la Instagram y algún otro que también que sí que ha sido interesante y yo creo que hay un formato más importante principalmente pues como que se dedica a ese tipo de medios Bueno, yo creo que en el futuro, Wicho, podemos decir que Albi estaba en la Estación Espacial Internacional. Sí, o más lejos. Sí, o más lejos, y por eso había dificultades, pero aún así se empeñaba en participar en este evento. Bueno, nos estaba comentando Albi que, claro, las redes sociales cambiaron los puntos de entrada de los nuevos usuarios a este espacio de generación de contenidos. Y luego nos recordó aquel famoso mapa de la blogosfera hispana que en distintas ediciones se publicó en Microsiervos. Tendremos que buscar ese material y enlazarlo después en esta conversación porque fue realmente uno de los hitos, tener una visión gráfica de quienes estábamos en ese momento construyendo esto que llamamos la blogosfera hispana, ¿no, Wicho? Sí, efectivamente. Hace tanto que no veo ese mapa que casi no me acordaba de él, pero es casi un incunable. A mí, todo esto de redes sociales
lo que creo que está demostrando, y se está dando cuenta la gente, es que cuanto más independiente sea tu plataforma a la hora de publicar, si tienes un blog, ya sé que dependes de quién te aloje y todas estas cosas, pero si tienes tu propia plataforma, tienes mucha más libertad a la hora de publicar cosas. Todos conocemos casos de anotaciones borradas de Facebook, de vídeos censurados o bloqueados en YouTube porque que si la música, este tipo de cosas. Y esto es mucho más difícil que te pase si la plataforma es tuya. Entonces, aunque son súper populares todas las redes sociales, como decía antes, yo creo que es muy bueno seguir un poco a tu bola si puedes, ¿no? Tener un blog en una plataforma independiente, porque dependes en mucho menor medida de estas cosas. Todos acabamos dependiendo mucho, lamentablemente, de Google porque es el buscador que usamos en este país, ¿no? Pero bueno, cuanto más consigas apartarte del dominio de los algoritmos, de que están buscando según qué cosas y se están promocionando según qué tipo de contenidos, mucho mejor. Pero bueno, eso. Ahí estamos. En estos 20 años, Wicho, además de la irrupción de las redes sociales en este escenario de la comunicación autogestionada o impulsada por los usuarios, ¿qué otros impactos te parece que ha habido? ¿Qué otras cosas han sucedido en este ecosistema de Internet, además del tsunami 2.0, por lo menos que afecten directamente a los blogs? Yo creo que el tener internet en todas partes a todas horas, los dispositivos móviles, ¿no? Antes la gente, los usuarios consumían más o menos contenidos delante de un ordenador y ahora es casi lo más raro, ¿no? Según en qué franjas de edad, además, todo este consumo se ha ido hacia los dispositivos móviles, que es algo que hay que tener en cuenta, pues por formatos, por cómo cuentas las cosas, por una pantalla pequeña, pues si le metes mucha información a quien te va a leer, igual se cansa. Y eso es el acceso inmediato y a todas horas a la información. Yo creo que también es un cambio muy importante en cómo, bueno, eso, en el ecosistema en el que nos movemos. Y si pensamos acerca del futuro, o sea, ya no estos 20 años hacia atrás y el impacto de los blogs y de los móviles, sino ¿qué ves como tendencia en el horizonte? No necesariamente de los blogs, pero digamos, hablando genéricamente de publicación autogestionada por usuarios, digamos así, no profesionales. ¿Qué futuro le ves a esto? Voy a sonar muy viejuno, pero me preocupa un poco la tendencia que se ve desde hace tiempo de cada vez cosas más cortas con mucha menos información, con una frase, dos frases lapidarias y ya está, sin ningún tipo de análisis o sin ningún tipo de enlace que te permita profundizar en las cosas. No, creo que vamos a un consumo muy gestionado, muy fraccionado de información y además, en muchos casos, sin ser conscientes de que a veces vivimos en una cámara de eco, ¿no? Que si seguimos a según qué usuarios o según qué blogs o según qué canales de YouTube, los algoritmos que mencionaba antes se van a empeñar en proporcionarnos más información de ese estilo, con ese tipo de contenidos para intentar engancharnos más, ¿no? Creo que habría que insistir mucho y no solo en el tema, o sea, no se aplica solo al tema de Internet y redes sociales, en general en nuestra formación, en la formación de la gente más joven, en buscar más amplitud de miras, en tener un poco de espíritu crítico, ¿no? No creerte siempre lo que sea. Cuando yo era pequeño, si algo salía en el telediario iba a misa. Y dices, bueno, a lo mejor en el telediario también se equivocan. O a lo mejor en tus blogs o en tus Twitteres o en tus YouTubes de referencia también se equivocan, ¿no? Pues eso es lo que me preocupa, esa tendencia a súper focalizar las cosas y además con muy poco análisis, con contenidos muy cortos que son a los que se está acostumbrando la gente ahora. Ustedes en Microsiervos han sido pioneros, entre otras muchas cosas, también en el ámbito de lo que podríamos llamar una divulgación científica no pretenciosa, ¿no? Sin asumir el papel de medios de carácter más académico. En este contexto de pandemia y con todo lo que está ocurriendo en torno a la difusión de la ciencia, ¿cómo ves ahora mismo la participación de los blogs y de los usuarios de Internet en relación específicamente a pandemia y la información científica que rodea la pandemia? Yo creo que la gente tira mucho a la piscina y de hecho si cualquiera que siga Microsiervos verá que hemos escrito relativamente poco del tema de la COVID y de la pandemia y siempre intentando apuntar hacia datos muy
muy objetivos hacia sitios donde poder comprobar las cosas, porque es que, o sea, si te fías de cómo se tira la gente a la piscina, teníamos que estar todos muertos hace ya varios meses, estar, no sé, bebiendo solución salina milagrosa. Me da mucho miedo la alegría con la que la gente se tira en un tema tan complicado. Por eso nos hemos metido tan poco en él nosotros, porque creo que se nos escapa bastante. Y unas cosas más importantes a la hora de contar algo, y siempre lo he dicho, que el éxito de microservos, el posible éxito de microservos, es porque hablamos de lo que nos gusta cuando queremos y como queremos. No tenemos la presión de un redactor jefe detrás que nos dice, tienes que escribir de este tema. Y eso es algo que mucha gente le da igual. Escribe de lo que se le ocurre sin preocuparse mucho de si está contándolo bien o no. Y eso es arriesgado en un tiempo como ahora. Cuéntanos un poquito sobre este proceso, Huicho, cómo seleccionan los temas y sobre todo cómo los trabajan, cómo los investigan para que finalmente nos encontremos con eso que leemos en vuestro blog, ¿no? Porque ahí no hay nada de azar, hay una gestión muy profesional de vuestro contenido. Bueno, igual os sorprendo si os digo que vamos muy por libre a la hora de escoger contenidos. Cada uno de nosotros tiene unos temas más o menos preferidos, en otros coincidimos. Por ejemplo, de aviones escribo casi siempre yo, de matemáticas, ese tipo de cosas, o de azar, os vais a encontrar con que lo escribe Álvaro, ¿no? A veces sí pasa que nos pisamos temas, que sacamos el mismo tema a la vez. Pero bueno, eso más o menos lo tenemos controlado, ¿no? Ya sabemos cada uno por dónde respiramos. Lo que tenemos detrás son 20 años de experiencia en esto. Entonces, sabes siempre que tienes que ir a buscar fuentes, que comprobar las cosas en varios sitios, que no el primer resultado que te vuelve Google va a ser necesariamente el cierto. Y sobre todo somos mucho de poner muchos enlaces para que quien nos lea pueda ver lo que nosotros contamos, pero en qué nos basamos, ¿no? Y yo creo que ahí el truco está en que casi después de 20 años tenemos una serie de fuentes que hemos ido coleccionando, haciendo una selección de lo que se puede encontrar por Internet. Yo en su momento lo hacía con los canales RSS y los lectores de RSS. Ahora lo que tengo son varias listas relativamente especializadas en Twitter con cuentas que sé que me proporcionan información. Leo algunos blogs, algunos medios y eso. El proceso es un poco ver lo que se está contando, ver qué temas interesa hay, ir a mis fuentes habituales, ver lo que cuentan y pasarlo a un lenguaje que yo creo que puede entender todo el mundo y sobre todo ofreciendo enlaces a las fuentes, que me parece súper importante y más para un medio como Microservos que vive en Internet. Bueno, ya para enfocar el final de la conversación, Antonio Cambronero les transmite o les pregunta a todos los invitados a esta celebración, ¿qué le dirían a alguien que pretenda o quiera comenzar hoy un blog, ¿no? ¿Qué consejo le darías, Albi primero, Huicho después, a alguien que quisiera comenzar hoy un blog? No conseguimos recibir la transmisión desde la estación espacial. Que se compre a quien quiera bloguear, que se compre un micro para empezar. No seas malo, Huicho. Bueno, consejo, Huicho, para alguien que quiera comenzar hoy un blog, ¿qué le dirías? Paciencia. Todo esto es una carrera de fondo. Bueno, escoger un tema que le apasione, eso siempre lo digo. Si vas a hablar de algo, que sea de un tema que te apasione, porque si vas a hablar de algo por obligación, te vas a aburrir a los 4 días. Escoger un tema que te apasione y luego tomártelo con mucha calma. Es una carrera de fondo. Microservos, cuando empezó, aún en el formato actual, era una fiesta al día que hacíamos 1000 páginas vistas al día. Y dices, wow. Luego la cosa fue creciendo y ahora estamos en millones de páginas al mes, ¿no? Pero es porque hemos perseverado. No puedes pretender de un día para otro, y menos hoy en día, que aparte de blogs tienes YouTube, TikTok, Twitter, 5000 plataformas con las que pelearte. No puedes pretender de un día para otro llegar y tocar el cielo, ¿no? Paciencia, perseverancia y que te guste lo que estás haciendo.